Buenos días a todos, un placer otra vez estar aquí con ustedes para compartir otra palabra. Como has visto, se llama triple ataque. En ese mensaje solo quiero ver tres cosas que utiliza el enemigo, Satanás, Lucifer, como que tú lo llamas, para tratar de sacarnos del camino de Dios. Y te voy a mostrar aquí unos ejemplos donde él lo hizo. Primero cuando trató de hacerlo y no funcionó, pero cuando los utilizó y hizo que cayeran las personas. Y estamos hablando de grandes personas en la Biblia, ¿no? Entonces, eso para nosotros significamos que, bueno, nosotros podemos caer como cualquiera. Pero al final, como siempre digo, en lo que nos damos cuenta de lo malo que estamos haciendo, ya pedimos perdón y seguimos por el camino de Dios. Entonces, bueno, como entrenador y atleta, yo sé la importancia de entender tu oponente, entender sus tácticas, sus técnicas, sus fuerzas, sus habilidades, sus debilidades también, antes de ir en contra de ellos en una competencia. Y también por parte de nosotros es muy importante tener una base muy firme en nuestra técnica y también tener la posibilidad o esa habilidad de pensar rápido, entender lo que está pasando en un momento y elegir la mejor opción cuando uno está en una competencia. Y más de todo eso, siempre recordar que debemos cada día de seguir aprendiendo más y más del deporte que practiquemos o del oponente también. Porque te digo que es muy fácil derrotar a un oponente que hace lo mismo siempre, ¿no? Utiliza las mismas técnicas, tácticas y cree que es buenísimo para todo. Es muy fácil. Pero también es lo mismo para que alguien nos ataca y nos derrota también. Si nosotros creemos que lleguemos, que estamos de los mejores, que nadie nos puede ganar, y subestimas nuestro oponente. Cuando tú ves en la Copa Mundial, no esta que pasó, el de 2014, vimos cuando Brasil jugó contra Alemania. Yo creo que ni Brasil ni Alemania pensaba que ese partido iba a terminar 7-1. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Para mí, como que Brasil pensaba, bueno, nosotros tenemos buenos jugadores, los mejores del mundo, entonces fácil. Entonces ya subestimaron a Alemania. Alemania, por otra parte, cuando ellos empezaron a jugar, metieron los primeros 4 goles. No pararon, siguieron así como si fuera 0-0, ¿no? Porque ellos podían pensar, bueno, ya metimos 4 goles, Brasil no puede regresar. Y entonces en eso Brasil podría tener la oportunidad de meter más goles y terminar ganando el partido. Pero Alemania seguía adelante como si fuera un empate hasta lo último del partido. Pero entonces vimos en la Copa Mundial que pasó ahora mismo en 2018, vimos que Alemania ni salió de la primera ronda de juegos. Ganaron un juego de los 3 que jugaron. Y ese juego lo ganaron en los últimos momentos. Pero quizás en su mente tenían pensado, bueno, fuimos campeones la vez pasada, entonces, ya, fácil, vamos a pasar. Pero así no fue. Entonces, por eso, como digo, siempre debemos entender nuestro oponente, ¿no? Y siempre estar listo y
para estar pensando dinámico, para movernos y todo eso. Ahora quiero ver un ejemplo de eso en la Biblia, donde el diablo fue en contra de alguien, pero esa persona, aunque el diablo sabía muy bien quién era la persona, no entendía el poder, ¿no? y el conocimiento y la sabiduría que tenía. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo puede ser que él utilizó esas tácticas en contra de esa persona, sabiendo quién era la persona? Y me di cuenta que utilizó esas tácticas porque esas son las cosas que funcionaron para él antes. Ahora vamos al Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Dice: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y lo propuso. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Ahora, como dije, ese es el diablo tentando a Jesús. Pero el diablo sabe muy bien que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Él sabe contra quién supuestamente, sabe quién es la persona, pero no entendía. Porque tú ves las tentaciones, esas tentaciones, como vamos a ver en un momento, realmente no eran tan grandes, no eran tan difíciles. Bueno, aparentemente. Ahora yo sé de esa historia hay muchísimas cosas que se puede ver. El diablo realmente le estaba preguntando a Jesús, ¿tú crees que tú eres el Hijo de Dios? Eso es lo que le estaba preguntando en las tres partes. Pero yo quiero ver, como digo, ¿por qué utilizó esas tres cosas? La primera que vamos a ver es la provisión, ¿no? Le dijo a Jesús, mira, convierte esa piedra en pan, ¿no? La provisión, que tenía hambre, 40 días en el desierto. Ahora, y yo me pregunto, pero ¿por qué? Primero, ¿por qué le pidió a Jesús convertirlo solamente en pan? Después de 40 días en el desierto, me imagino, uno quisiera una buena sopa, agua, no sé, un jugo. Pero el diablo dice, no, conviértelo en pan. Pero como digo, vamos a ver en Génesis, donde alguien muy grande, por una comida tan simple, ¿no? Y es por eso que el diablo lo utilizó también, porque él sabe esas cosas físicas, ¿no? que queremos. Muchas veces dejamos cosas grandes para algo tan simple. Y vimos eso en Génesis 25, del 29 al 34. Dice, un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob.
Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Mira, Esaú dio a Jacob su herencia como primogénito por una sopa. Ahora, él necesitaba comida, claro, tenía hambre, pero por una sopa. Y también porque no entendía, ¿no?, lo tan importante que era su herencia. Pero yo me pregunto, nosotros a veces hacemos lo mismo. Tenemos necesidades y yo entiendo eso muy bien, ¿no? Y el diablo sabe eso. Él mira que tenemos necesidades y lo que él hace, él nos da las oportunidades de obtener las cosas que necesitamos. Pero esa oportunidad que él nos está dando, esa oportunidad tiene algo que está mal. Quizás en tu trabajo te han pedido hacer algo que no era bueno, pero que ellos te iban a recompensar, te iban a dar un poquito más o te iban a dar una parte de lo que iban a ganar de ese trabajo. Pero tú sabías que eso no se debe hacer. Y ese es el problema ya, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a dejar para obtener las cosas que necesitas? Estoy hablando de, por ejemplo, tienes un hijo que está enfermo, necesitas un poco más de dinero. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Vas a vender drogas, ¿verdad? Como digo, y ni tiene que ser algo tan malo supuestamente, ¿no? Tú vas a dar tu dedicación a Dios solo para obtener esa cosa que necesitas. Cuando bien lo que tú puedes hacer es confiar en Dios, mostrar a Dios, mira, yo no voy a tomar esta oportunidad porque yo sé que está mal. Y yo sé que tú vas a proveer todo lo que necesito y aún más de eso. Y la Biblia habla de eso, que Dios te va a dar más de lo que tú puedes pedir e imaginar, más de lo que puedes imaginar. Piensa en eso. Así que la próxima vez que estás en un tiempo de cuando necesitas algo y te llega una oportunidad que tú sabes que está mal, recuerda que Dios lo puede hacer y lo va a hacer de la mejor forma, donde vas a tener lo que necesitas y aún más de lo que necesitas para que tú puedas ser una bendición para otra persona. Eso es lo que tenemos que recordar. Pero el diablo viene, provisión, y como digo, no estoy hablando de nada que quieres un carro nuevo, no. Comida para tu familia, medicamento para tus hijos, ¿no? Un trabajo, no tienes trabajo, quieres un trabajo, tú quieres algo para proveer las cosas para tu familia. Y el diablo utiliza eso y él solo te saca poco a poco. Ah, tú haces un día, lo haces mal, tomas esa oportunidad, ¿no?, que no está bien. Otro día te trae otra oportunidad que está un poquito peor. Y así va, y así. Después de un tiempo ya estás haciendo todo ilegal y ni te has dado cuenta cómo llegaste a ese punto. Poco a poco viene en contra de nosotros. Lo segundo que utilizó en contra de él es protección. Y me preguntaba, ¿por qué lo llevó a una parte del templo para tirarse? Porque vimos en la tercera tentación, lo llevó a una montaña muy alta. ¿Por qué no lo llevó a una montaña alta para tirarse? Pero para mí eso muestra y eso habla de lo que nosotros pensamos a veces acerca de
de que la iglesia, ese edificio donde vamos a adorar a Dios, tiene un poder, tiene como magia ahí adentro. Entonces, si no podemos ir a la iglesia, no, vamos a pasar una semana muy mal y no sé qué. Yo entiendo que es importante ir y juntarnos con otros creyentes. Pero si te pierdas el servicio el domingo, eso no significa que estás abierto y que el diablo te puede atacar y destruir. Así no funciona. Y hay gente que llevan cosas en sus carros, que llevan cosas en sus bolsas, en sus maletas cuando vayan al trabajo, ¿no? Esas cosas no tienen magia. Pero como dije, el diablo utilizó eso en contra de Jesús porque él sabe que eso funcionaba antes y funciona ahora mismo, en estos días. Y eso lo vamos a ver con la gente de Israel, ¿no? Tristemente ellos pensaban así. Vimos en 1 de Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 11. Dice: la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor, que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Entonces ellos pensaban que tener el arca del pacto del Señor era como algo de suerte, digamos. Vamos, versículo 4. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Entonces ya tenían su cosa del arca del pacto ahí, que era como una caja. Estaban bien felices. Sentían como que sí, vamos a ganar ahora. Del 6. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así. Ay de nosotros. ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos, que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Ánimo, filisteos, sean hombres. Si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios, y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Wow, imagínate eso. En la primera batalla, solamente 4,000 de Israel murieron. En la segunda, 30,000 soldados. Y eso es con el arca del pacto. ¿Viste? Donde ellos pensaban tener el arca, la cosa física, era como que le iba a dar fuerza, que le iba a dar éxito en la batalla. Pero está muy mal eso.
Lo mismo hacemos nosotros. Las cosas que llevamos, la cruz que tenemos en nuestra cadena. Hay gente, o muchos de nosotros pensamos que esas cosas tienen poder. No tienen poder, para nada. Así solos, esas cosas no tienen poder. Pero cuando tú entiendes lo que representa esas cosas, entonces cuando tú ves la cruz que tú tienes en tu cadena, eso te hace recordar del poder, del control de Dios sobre todo el mundo. Y entonces así eso te da paz, eso te da ánimo para seguir adelante. Para eso sirve, para eso funciona. Ahora, el Arca del Pacto tenía un montón de reglas, como quién lo puede tocar, quién puede acercarse, cómo se tenía que llevarlo, ¿no? Pero Dios quería que los israelitas respetaban las cosas de Dios, no como los otros, la otra gente de ese tiempo, que sus dioses hacían de todo con sus dioses, ¿no? Con sus ídolos, digamos. Entonces tenemos que entender que no es por suerte, ni es por poder. La Biblia dice es por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, que ganamos, que podemos hacer todo lo que hacemos. Y eso es lo importante, esas cosas nos recuerdan. Hay gente que tienen versículos bíblicos y ellos creen que ese papel tiene poder. El papel no tiene poder. Esas palabras tienen poder cuando tú lo crees, cuando tú lo guardas en tu corazón. Así y ahí, en ese momento es cuando tiene poder. Pero el diablo, como te digo, él sabe que sentimos mal cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Pero recuerda, como siempre digo, cada situación difícil por lo cual pasamos, Dios lo utiliza para los que lo aman. Dios puede utilizar cada situación para enseñarnos algo, para hacernos crecer con fe, con sabiduría. Y también afuera de todo eso, no solo la bendición que recibimos nosotros, pero ahora tenemos ese testimonio para ayudar a los demás que están pasando algo difícil. Todo lo que recibimos, cada bendición que recibimos de Dios, que sea dinero, casas, entendimiento, sabiduría, todo eso es para que nosotros podamos utilizarlo para ayudar a los demás. Ese es el punto. El diablo sabe eso, ¿no? Por eso él trata de hacernos pensar, ay, estoy pasando por algo malo, oh, yo soy tan malo que Dios nunca me puede utilizar, no sé qué. Al final Israel se fue. No, bueno, al final los filisteos trajeron de regreso el arca del pacto, ¿no? Y regresó. Entonces ellos entendían, Israel entendía que no era algo de suerte, no era eso. Bueno, la otra cosa que utiliza el diablo es poder. Ahora imagínate, el diablo está diciendo a Jesús, yo te voy a dar todos esos reinos y todo lo que hay allá. Cuando fue Jesús que creó a todo lo que estaba allá. Él tiene el poder encima de todo eso. Él controla todo eso. La Biblia dice que que Dios ha dado al diablo poder sobre el mundo por un tiempo. Y no es que él pueda hacer lo que le da las ganas. Igual tiene que ir frente de Dios para pedirle permiso para hacer ciertas cosas. Eso lo puedes ver en el libro de Job, en la Biblia, ¿no? Pero imagínate, ¿cómo yo te puedo decir, mira, si tú haces eso, te voy a dar tu dinero? Tú ya tienes el dinero, es tuyo. ¿Qué sentido tiene eso? Pero otra vez te digo, el diablo utilizó eso porque él sabe que eso funciona con las personas. Vimos eso en Génesis 16, del 1 al 5. Dice, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril.
Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Aquí Abraham ya tenía la promesa de Dios que él iba a ser padre de muchas personas, ¿no? Él iba a tener descendientes o hijos como las estrellas. Él ya tenía la promesa, igual como Jesús tiene y sabe que cuando Él regresa, Él va a tener control sobre todo el mundo. Igual como el diablo le pidió a Jesús honrar y hacer algo que no era lo que Dios quería. Igual Sarai le dijo a Abraham: bueno, Dios dijo que vamos a tener muchos niños, pero bueno, parece que no va a pasar. Así que vamos a hacerlo de nuestra forma. Y terminaron que si tú sigues leyendo esa historia, tú ves los problemas que tenían que pasar, ¿no? Pero nosotros hacemos lo mismo. Nosotros vamos atrás de buenas cosas. Y no digo que está mal, pero yo solo digo que deja que Dios te guíe. Si tú recibes una palabra profética que tú vas a tú vas a ser evangelista internacional, ¿no? Tú vas a tener una iglesia grandísima. Eso no significa que te vayas a empezar a comprar las cosas. Ok, Dios, tú me has dicho que voy a ser un pastor de una gran iglesia. ¿Qué es lo que debo hacer para prepararme? Porque lo que el diablo quiere es que nosotros vamos de punto A a punto C y que pasamos el proceso que lleva ir de A a B o A a C. Ese proceso en el medio, eso es lo más importante. Pero eso es lo que el diablo quiere que dejemos. Porque él sabe que durante ese proceso Dios nos va a hacer grandes personas. Grandes personas. Y cuando Dios nos hace grandes personas, el diablo sabe que entonces nosotros vamos a traer más personas a Jesús. Y eso es lo que no quiere el diablo. El diablo no tiene problemas si tú tienes dinero, si tienes tu casa grande, si tienes 20,000 carros, si tienes todo lo que quieras. Eso, él no tiene problema. Su problema es cuando tú empiezas a llamar a la atención a las personas hacia Jesús y que la gente empieza a ir a Jesús. Ese es el problema del diablo, porque él quiere que todos van al infierno con él. Ese es el punto de todo lo que hace el diablo. Él trata de sacarnos del camino de Dios. No solamente para tenernos a nosotros con Él en el infierno, pero también para parar el plan de Dios que Dios tiene para utilizarnos nosotros para traer más personas a Jesús. Entonces recuerda, cuando necesitas algo, cuando estás pasando por un tiempo difícil, cuando quieres llegar a ese nivel que Dios te ha dicho que vas a llegar, recuerda que el diablo viene para tentarte, para sacarte del proceso, para llevarte por otro camino. Pero también recuerda, cuando te das cuenta que te has salido del camino que Dios tiene para ti, reconoce tus errores, pídele perdón a Dios y pídele que te guíe de regreso al camino. Las cosas nunca van a ser perfectas,
Nosotros no somos perfectos, vamos a fallar, siempre va a pasar. Pero fallar y seguir derrotado, así no debe ser. Fallamos, pedimos perdón, regresemos a Jesús que nos guíe. Y siempre nos va a guiar, siempre va a cumplir su propósito para nuestra vida si nosotros estamos listos para reconocer lo malo que hacemos y regresar a Él. Bueno, gracias otra vez. Espero que esa palabra te ayude para seguir por el camino tan difícil que puede ser a veces, ¿no? Pero espero que eso te ayude. En el nombre de Jesús. Amén.